como la ocupación de Israel en Palestina viola el derecho internacional. Cuando hablamos de la ocupación de Israel en Palestina, el verdadero análisis empieza cuando miramos lo que no se muestra: los mecanismos, las estrategias y los efectos de largo plazo que esta ocupación produce, no solo en Palestina sino en el propio sistema de derecho internacional. La pregunta clave es: ¿cómo se mantiene una ocupación durante décadas sin que las normas que deberían frenarla logren hacerlo? El marco legal que se está rompiendo. El derecho internacional establece reglas claras en materia de ocupación militar. El territorio ocupado no puede ser anexado. La población no debe ser desplazada y los recursos no pueden ser explotados en beneficio de la potencia ocupante. Pero ¿qué pasa cuando una ocupación se convierte en un estado permanente? Este es uno de los puntos más preocupantes, porque transforma un escenario temporal en un sistema estructural de control y desigualdad, algo que las leyes internacionales nunca contemplaron de forma explícita. El desplazamiento invisible. No siempre la violación del derecho internacional se presenta como un tanque o un bombardeo. A veces es mucho más sutil en permisos que no se conceden, carreteras que solo pueden usar ciertas personas, sistemas de agua y electricidad gestionados para beneficiar a una parte de la población y restringir a la otra. Esto nos lleva a una pregunta incómoda: ¿puede considerarse paz una situación donde un pueblo vive bajo leyes distintas, con limitaciones constantes y sin la capacidad de decidir sobre sus propios recursos? La erosión del concepto de soberanía. Uno de los elementos más graves de esta ocupación es la erosión de la soberanía palestina, a favor del reconocimiento del ocupante por parte de otros países, por sus intereses, antes incluso de reconocer el Estado por derecho en Palestina. Cuando un ocupante invade sus fronteras, su espacio aéreo, sus recursos hídricos y su propio registro civil, implica que se ha colaborado con el ocupante y no se le ha puesto los límites necesarios. Esto no solo afecta a Palestina, sino que sienta un precedente global si el derecho internacional tolera esta situación. ¿Qué impide que otros estados hagan lo mismo en el futuro? La ocupación como ingeniería social. Más allá de los muros y bases militares, existe un aspecto que rara vez se discute en la ocupación como un proyecto de ingeniería social. El control del espacio y de los recursos no solo limita el presente, sino que moldea el futuro de una sociedad entera. En Palestina, las restricciones de movimiento y acceso no afectan únicamente la economía del día a día. También determinan que oportunidades educativas, laborales y culturales estarán disponibles para las próximas generaciones. Así, la ocupación no solo viola derechos humanos inmediatos, sino que altera las posibilidades de desarrollo de todo un pueblo. Economía bajo asfixia. El derecho internacional prohíbe la explotación de los recursos de un territorio ocupado para beneficio del ocupante. Pero en Palestina se ha documentado un patrón distinto en extracción de agua, control de tierras agrícolas y restricción de comercio, y tendría que haber sido frenado de inmediato. Esto genera una dependencia económica estructural donde la población palestina no puede producir ni exportar libremente, obligándola a depender de permisos y políticas impuestas por la potencia ocupante. La pregunta es inevitable: ¿puede un pueblo prosperar cuando incluso su economía se diseña para ser controlada desde fuera? El daño causado por el ocupante y la falta de limitaciones hay que repararlas. El impacto psicológico colectivo. No hablamos solo de trauma individual tras un ataque o un arresto. Hablamos de un trauma social crónico en generaciones enteras que han crecido sin conocer un día de verdadera libertad de movimiento. Los psicólogos sociales advierten que este tipo de ambiente perpetúa el miedo, la desconfianza y la desesperanza, elementos que a su vez dificultan la cohesión social y la capacidad de resistencia organizada. Esto es algo que no siempre se mide, pero que erosiona lentamente el tejido cultural y la identidad colectiva y el ocupante. Israelí debe pagar por el daño causado. Estos costes y límites son una advertencia clara a los invasores y ocupantes en un futuro. La narrativa como campo de batalla. Otro aspecto que roza la violación del derecho internacional es el uso del relato oficial para legitimar acciones que, sobre el papel, están prohibidas. La manera en que se nombra un hecho, la imagen que se difunde y las palabras que se eligen son parte de una estrategia más amplia. Si el mundo cree que un acto de ocupación es una medida de seguridad, la presión internacional disminuye. Aquí la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿hasta qué punto la ocupación se mantiene por el control físico del territorio? ¿Y hasta qué punto por el control del relato? El fracaso de los mecanismos internacionales. El derecho internacional tiene instituciones y mecanismos para responder a violaciones graves, a resoluciones de la ONU, sanciones, tribunales internacionales. Sin embargo, en el caso de la ocupación de Israel, estos mecanismos parecen estancados o ineficaces. ¿Por qué? Una combinación de factores: bloqueos políticos en el Consejo de Seguridad, alianzas estratégicas con potencias influyentes y un sistema internacional que depende más del consenso político que de la aplicación estricta de la ley. En la práctica,
Esto significa que las resoluciones se acumulan sin que se ejecuten, enviando un mensaje peligroso: no hay límites y todo es negociable. Un precedente que erosiona la ley global. Si un Estado puede mantener una ocupación prolongada, construir asentamientos y modificar la demografía de un territorio ocupado, sin enfrentar consecuencias reales, se abre la puerta para que otros estados hagan lo mismo. Es un deber de responsabilidad reparar el daño y evitar que se vuelva a producir por otros estados en el futuro. Este no es un problema exclusivo de Palestina. El precedente afecta a cualquier conflicto territorial presente o futuro. La pregunta que surge es: ¿seguirá el derecho internacional siendo una herramienta vinculante o se convertirá en un conjunto de recomendaciones que solo se aplican a los más débiles? El papel de la indiferencia internacional. No todo es diplomacia y vetos. Existe también un factor de indiferencia global que normaliza la ocupación. Cuando la violencia se convierte en rutina y las imágenes y muros ya no conmueven, el mundo pasa a considerar la situación como parte del paisaje geopolítico. Este acostumbramiento es quizá una de las violaciones más peligrosas, porque transforma un acto ilegal en algo aceptado por el silencio colectivo. ¿Cuántos conflictos actuales están a un paso de convertirse en conflictos olvidados porque el mundo ha decidido dejar de mirar? La resistencia del derecho frente a la realidad. El propio derecho internacional, que debería proteger a la población palestina, se enfrenta a sus propios límites. Las leyes existen, las resoluciones están escritas, pero la realidad en el terreno se impone. Esto revela un problema estructural. No basta con tener leyes. Es necesario que existan mecanismos efectivos y voluntad política para hacerlas cumplir. ¿Cómo extraditar a los ocupantes para ser juzgados? Aquí nos enfrentamos a una pregunta final para esta sección. ¿Es el sistema internacional capaz de corregirse a sí mismo o necesita una transformación profunda para evitar que casos como este se repitan? Un espejo incómodo para el mundo. La ocupación israelí en Palestina no es solo un conflicto lejano, ni un asunto exclusivo. Es un espejo que refleja hasta dónde puede llegar el poder cuando las normas internacionales se aplican de forma selectiva. Si aceptamos que un Estado pueda ocupar, controlar y reconfigurar un territorio durante décadas sin consecuencias reales, ¿qué mensaje estamos enviando a las generaciones futuras? El mensaje de que la fuerza, más que la justicia, define lo que es legal en la práctica. El costo humano más allá de las cifras. A menudo se habla de la ocupación en términos de estadísticas a número de muertos, hectáreas de tierra confiscadas, kilómetros de muro construido, pero la verdadera magnitud del daño no está en las cifras, sino en lo que no se puede medir. El miedo de un niño que no puede dormir por el sonido de drones sobre su casa, el agricultor que ya no puede acceder a la tierra que ha trabajado por generaciones, la joven que sueña con estudiar en otro país, pero nunca recibe el permiso para salir. Estas historias no aparecen en los tratados de derecho internacional, pero son la razón por la que esas leyes existen. En un mundo interconectado donde las violaciones de derechos humanos se transmiten en tiempo real, ¿cuál es nuestra responsabilidad como espectadores? No basta con indignarse por un video viral. La ocupación persiste porque no hay suficiente presión sostenida, porque quienes podrían cambiar las reglas del juego han aprendido que la indignación pública es intensa, pero breve. Entonces, la pregunta es: ¿vamos a aceptar que esta ocupación siga escribiendo las reglas de un nuevo orden mundial? ¿O vamos a exigir que el derecho internacional sea algo más que un adorno en los discursos? La ocupación israelí en Palestina viola el derecho internacional no solo en términos legales, sino en su esencia destruye la idea de que todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación, a la dignidad y a la paz. Si el mundo no es capaz de frenar una ocupación tan cruel por el genocidio, visible y documentada, ¿qué esperanza queda para aquellos conflictos que no ocupan portadas? El verdadero cambio empieza cuando dejamos de ver estos hechos como algo ajeno y entendemos que la justicia, para que sea justicia, no puede depender del poder de quien la infringe.